Hola chicos, ¿cómo están? Gusto saludarlos. Por acá el profe Seba. Lo prometido es deuda y voy a realizar una cápsula explicativa de las guías que hemos estado viendo en este primer mes de clases. Ya en esta altura clases más online. Ya, y me voy a dirigir a la guía número uno, la que dice el mundo antiguo. ¿Sí? Eh, Dice, adaptado de Findlay, El nacimiento de la política, Barcelona, editorial crítica del año 86. ¿Con qué nombre se conoce el sistema político romano que sucedió a la monarquía? Muchos me pusieron el Senado. No, el Senado es un sistema político que era el motor de la Roma que viene después de la monarquía. Pero bueno, son tres, son tres, son tres los sistemas políticos que van a vivir o que van a existir en la historia de la Roma. La primera va a ser la monarquía. La segunda, la que después de la monarquía, va a ser la república. La república. Y el tercer sistema político y el último va a ser el imperio. Entonces, recuerden, monarquía, república e imperio. O sea, van a ser los tres sistemas políticos. Y el que viene después de la monarquía va a ser el im, perdón, la república. La república. Después dice, ¿con qué nombre se conoce, perdón, en cuál de los dos sistemas había más participación popular? Según el autor compara el sistema político romano con el ateniense. ¿En cuál de los dos hay más participación popular? Sin lugar a duda que en la ateniense. Los griegos, de alguna otra manera, va a generar una participación política mayor a la patricia. Ustedes saben que la clase social en los romanos eran los patricios y después los plebeyos. Los patricios van a ser los únicos que van a participar en política. ¿Ya? Y después dice, ¿a qué tipo de civilización se parece más Roma? ¿A la griega o a la del cercano oriente? Cuando hablamos del cercano oriente, al tiro, en este caso, en esta época histórica, en la antigüedad, hay que darse cuenta de que los más cercanos eran, por ejemplo, los persas, ¿sí? Después estaban los tártaros, no, ni siquiera los tártaros pero los persas, como más cercano a Oriente, y no tienen nada que ver con ellos, al contrario. Roma existe porque Grecia existió, ¿ya? Ojo con eso. De hecho, creo que lo puse por ahí en una de las muchas guías que devolví. Los romanos son la copia mala de los griegos, ¿ya? De hecho, nosotros como chilenos, tenemos las raíces de nuestro sistema político, de nuestra democracia, de nuestro derecho civil, de nuestro derecho pecuniario en Roma. O sea, Grecia y Roma, que son las culturas clásicas, son lo que hoy día nosotros como sociedad debiéramos tener, principalmente el lenguaje, el derecho, el sistema político, insisto. ¿Ya? Después nos vamos a la última parte y hay un texto muy, muy, muy chiquitito que habla de la colonización de África y Asia. Dice, el territorio africano efectivamente va a ser dividido por, por potencias mundiales, principalmente los ingleses y los franceses. ¿Ya? Ellos van a trazar fronteras así como una torta, todo como cuadrado, así, así. Y eso va a significar que en países o en sectores van a quedar tribus o clanes que son enemigos. ¿Ya? Y eso va a generar una cantidad de problemas que hasta el día de hoy se pueden evidenciar. Ya las guerras civiles en Somalia, en el Congo, les aconsejo ver películas de eso. Son tristes, pero muy, muy severas. ¿Ya?
La mayor parte de los imperios en Asia se mantuvieron nominalmente independientes. Gran Bretaña logra conquistar la India y tiene una fuerte influencia económica en China. Fuerte influencia, ojo, que no es lo mismo que dominar. La India va a generar una mano de obra importante y también recursos para los ingleses, ¿ya? En el cambio, o por su parte Francia va a generar su dominio en Indochina, ¿ya? Dice, ¿cómo fue la colonización de África y de Asia respectivamente? Fue tremendamente violenta, es violenta. No van a considerar por nada del mundo la realidad de los pueblos o de los países en los cuales estos tipos van a llegar, ¿cierto? Eh, no, como dice ahí la misma guía, dice, no van a tener en cuenta los conflictos internos, ¿ya? Va a ser un proceso que se va a dar en el siglo XIX principalmente, y ojo con eso. Y después acá, en esta pregunta, dice, en la actualidad y pese a los avances en la escolarización existen 759 millones de personas que no saben leer ni escribir. De ellos, el 60% son mujeres, la mayoría de ellos en el sur de Asia y el África subsahariana. ¿Cree usted que existe una relación entre las zonas colonizadas en la época del imperialismo y las zonas de pobreza en el mundo actual? Claro, ahí yo les pedía que desarrollaran dos argumentos para su respuesta. Primero, es el proceso de imperialismo, no necesariamente como si lo hicieron los romanos cuando hablamos de imperio, ¿se acuerdan? Los romanos sí llegaban con ese imperio, pero no solamente sacaban los recursos que necesitaban o que ellos querían de las nuevas zonas conquistadas, sino que también llevaban educación, llevaban cultura, llevaban derecho y lo más importante, llevaban avances tecnológicos, porque al llevar avances tecnológicos eso trae consigo educación para después poder mantener esos avances tecnológicos. Los viaductos, estas grandes columnas, ¿no es cierto?, que transportan agua, van a ser los avances tecnológicos que van a llevar, por ejemplo, los romanos a tierras desconocidas. Esto no sucedió con estos imperialismos del siglo XIX. Tanto los ingleses o los británicos como los franceses se van a solamente a llenar los bolsillos de los materiales preciosos o se van a preocupar de extraer mano de obra, pero no se van a preocupar de la educación, no se van a preocupar de llevar avances tecnológicos, no se van a preocupar de generar riqueza interna, sino que al contrario, ellos llegan con sus máquinas o con las personas, llegan, extraen y luego se retiran. Y ahí viene entrelazado el segundo argumento, que ellos se van, no dejan nada, ni ellos se quedan, ellos se van. Entonces, primero, llegan, no van acompañados de ningún sistema de mejoramiento para las personas, y más encima después se retiran. ¿Y qué dejan? Que dejan en el camino a una Indonesia actualmente o a un país de India con una alta población pobre porque no tienen materia prima, no tienen seda, no tienen petróleo, mejor dicho, ni siquiera petróleo, pero no tienen seda, no tienen minas, hablemos ahora de África, no tienen las riquezas que nosotros conocemos como las minas de oro, de cuarzo, no tienen eso. Y más encima no tienen un sistema eh, tecnológico que les permita, por último, aprender a usar las herramientas para poder trabajar. No tienen nada. Entonces, eh, ¿existe una relación? Claro que existe una relación. Es evidente que en los países imperialistas del siglo XIX, como Gran Bretaña y Francia, eh, van a generar una disminución,
o un estancamiento en el desarrollo económico y cultural